Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Guadalupe Mora, del área de Relaciones Institucionales de GS1 México. Me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen, darles la bienvenida en esta mañana del día miércoles. El día de hoy tenemos un tema muy importante que transmitirles. Estará acompañándonos la empresa TEP Servicios con el tema de retos en la adopción del complemento de carta aporte. Me da mucho gusto dar la bienvenida a TEP Servicios y también a ustedes para que puedan aprovechar al máximo esta plática que nos traen el día de hoy. Nada más recordándoles que todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan las puedan poner, por favor, a través del chat que se encuentra dentro de su aplicación, de la plataforma. Al final de la ponencia estaremos dando lectura a ellas para resolver todas estas dudas e inquietudes que ustedes tengan. Me permito platicar un poquito acerca de quién es ATEP Servicios, nuestro aliado estratégico. Es una empresa mexicana fundada en junio del 2000 que ofrece servicios de consultoría e implementación en soluciones y business en México, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Ecuador y Colombia. Productos y servicios especializados en lo referente al intercambio electrónico de datos EDI y la generación de soluciones que automatizan los procesos de facturación electrónica. Cuentan con personal especializado con más de 25 años de experiencia en la asesoría e implementación de soluciones EDI bajo diferentes plataformas, así como soluciones de facturación electrónica desde 2005, iniciando en México y posteriormente extendiéndose a Centro y Sudamérica. ATEP Servicios ha implementado facturación electrónica en más de 25,000 clientes de industrias como la automotriz, farmacéutica, gobierno, instituciones educativas, retail, logística, financiera, entre otras. Sus soluciones emiten y reciben más de 100 millones de documentos digitales al año. ATEP ha implementado más de 80 diferentes tipos de documentos EDIs, órdenes de compra, factura, avisos de embarque, avisos de pago, entre otros, en producción. Y tienen experiencia en la implementación de soluciones y business con más de 250,000 usuarios de diferentes gobiernos, industrias y países. Como parte de su misión, la empresa apoya a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por lo anterior, el día de hoy nos acompaña para explicarnos de una manera clara y objetiva todo lo relacionado con la implementación y su uso del complemento de carta aporte en las diferentes industrias que la necesitan. Le damos la más cordial bienvenida a la empresa ATEP Servicios. Se va a abordar desde el punto de vista de cómo cumplimos con esta regulación, independientemente si somos el dueño de la mercancía, el transportista, el operador logístico o quien contrató a un transportista para que mueva nuestra mercancía, o somos el cliente que va a recibir esta mercancía. En cualquiera de los casos es cómo reducimos el riesgo y cumplimos a cabalidad con esta nueva legislación. Lo que pretendemos que se lleven es la claridad de que hay que revisar todos los escenarios, hay que revisar todo lo que entra y sale de nuestras empresas en todos los casos. Y la idea es que ustedes puedan resolver muchas de las dudas que hemos visto en varias industrias. Nuestro siguiente expositor es el maestro Jesús Miguel Pastrán Rodríguez. Él cuenta con la maestría en Derecho de las TIC por el Centro de Investigación e Innovación en TIC. Es ingeniero en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y posee un diplomado en negocios internacionales. En el área de comercio electrónico, ha desarrollado proyectos de tiendas virtuales, home banking, implementación de catálogos inteligentes, comunicación negocio a negocio y negocio a consumidor. Ha sido conferencista en México, Norteamérica y Centroamérica sobre el tema de facturación electrónica. Participó en la implementación de factura electrónica en México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Argentina. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Factura Electrónica Latifac del 2017 al 2020. Es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, AMEXIPAC. Actualmente es miembro activo del grupo Business Payment Coalition en conjunto con la Reserva Federal de los Estados Unidos en la definición de un estándar para Norteamérica.
fundador y director desde hace 20 años de ATEP, asesoría en tecnología y business, donde hasta la fecha ha colaborado de forma directa con más de 5,000 empresas de varios países. Queda con ustedes el maestro Jesús Pastrán. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por su atención. Vamos a comenzar con esta plática. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente lámina? La idea es ver estos requerimientos nuevos por parte de la autoridad, qué es lo que se hace, quién lo solicita, por qué se tiene que generar. Tenemos que tener en cuenta que el día de ayer se publicaron de nuevo las preguntas frecuentes por parte del SAT. Se trata de dar mayor claridad hacia quién tiene que hacer la factura de ingreso, quién tiene que hacer una factura de traslado cuando están moviendo mercancías que no están siendo enajenadas, o quién presta un servicio de operador o de intermediario. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los retos que hemos estado viendo en todas las industrias para poder implementar este complemento de carta aporte? Primero, que los datos se encuentran dispersos en diferentes sistemas. Muchas veces están, una parte de ellos en el sistema logístico, otra parte está en el sistema de facturación, a veces está con otras empresas, ni siquiera en la empresa que va a generar el documento. Depende mucho de los esquemas como tengan contratado los servicios de transporte, los Incoterms, de quién son las mercancías cuando se están trasladando, etcétera. Y eso le agrega la complejidad de que no tenemos los datos en un solo lugar. ¿La que sigue? Otro problema que hemos visto es que la información, hoy en día cuando se levanta un documento de carta aporte, realmente lo hace el operador y lo hace a mano, lo hace sobre un papel. Ahora se le dan las instrucciones de lo que está trasladando o de lo que está moviendo en un reporte impreso, en un bill of lading, a veces se le da en una packing slip, se le da información, inclusive de manera verbal, para que pueda llenar el documento y llevárselo. Y ahora ya no se va a poder hacer así, ahora tenemos que entregarlo en un sistema para que se haga de forma electrónica. Siguiente. Hoy en día ya se tienen en todas las empresas que nos dedicamos a factura electrónica una forma de capturar información. Sin embargo, el pensar que nada más con la, perdón, con la captura de información va a ser suficiente para resolver el problema, pues es ilusorio, porque se pueden generar muchos retrasos y muchos errores. Entonces la idea es ver cómo se puede generar un complemento de carta aporte con datos prellenados o datos que se generen al vuelo. Adelante. Estamos viendo que hay empresas, tanto transportistas como empresas que tienen que generar el documento porque hacen el traslado por medios propios, que realmente tienen pensado que pueden hacer la captura de la información. Claro que se puede, eso es técnicamente posible, no hay ningún problema. El problema es nada más la cantidad de tiempo que se van a llevar en hacer esos documentos, si todo lo capturan, y además de que puede ser susceptible a errores, por supuesto, porque pues no es lo mismo capturar un dato que capturar 50, que capturar 100 datos, ¿no? Entonces, sobre todo también tomar en cuenta que las personas que tendrían que hacer este nuevo trabajo, pues no necesariamente están acostumbradas a la captura de información. Y los tiempos, sobre todo los tiempos, en lo que sale el material, lo que se embarca, lo que se entrega, dependiendo de en qué negocio estén, puede ser algo que les impacte fuertemente. Hemos visto mucho que hay una revisión superficial en la mayoría de las empresas. Muchos de los contribuyentes piensan de verdad que pues a mí no me toca porque este es un problema de un transportista y nada más le toca a los transportistas o le toca al operador logístico. Pero no toman en cuenta los escenarios donde mueven mercancías que son propias entre plantas, entre distintos almacenes,
que pueden mover mercancía o pueden mover inclusive maquinaria para poderla reparar, para llevar la garantía. Y todo eso que se está moviendo debe de llevar un complemento de carta aporte. Entonces, sí es recomendable, muy recomendable que analicen todos los escenarios donde entra o sale mercancía. Cuando hacemos los análisis con las empresas y empezamos a hacer revisiones de todos los lugares donde entra o sale mercancías, productos, herramientales, maquinaria, etcétera, comenzamos a darnos cuenta de que en algunos escenarios inclusive se tiene que generar el documento de carta aporte o se tiene que entregar información para que pueda generar el complemento de carta aporte el transportista. Si esto no se hace, pues vamos a llegar al 30 de septiembre y vamos a empezar a tener impactos sobre nuestra operación, que eso es lo que se busca evitar, que no se tengan impactos en la operación derivados de una falta de revisión sobre el requerimiento fiscal. Siguiente. No hay claridad siempre sobre cuáles son los datos requeridos. También tenemos mucho este problema que cuando revisamos con los clientes nos dicen, oye, es que fíjate que yo tengo esto y quiero darle la información al transportista. Ok, ¿qué información le vas a dar? No, pues dime cuál es la que necesita. Pues depende de qué transporte sea. ¿Cómo mueves tu mercancía? A veces que la muevo por autotransporte y a veces por ferrocarril. Inclusive a veces exporto hacia Asia y lo muevo por barco. Bueno, pues es que depende de cada uno de los transportes qué datos son los que se requieren. Hay que hacer el escenario y sobre ese escenario se pueden definir qué campos son. Por supuesto, entendemos que pues, se genera un layout, un formato de información que quieren compartir con todos los transportistas, pero hay que estar claros de cuáles son los escenarios para poder entregar la información suficiente para que pueda operar el transportista. Los sistemas no están adecuados para recibir la información de manera electrónica. La realidad es, como les decía, se hacía el complemento, bueno, se hacía la carta aporte a mano por el operador y no había necesariamente un sistema donde se pudiera tomar toda esa información y generarlo de manera electrónica. Estamos trabajando, por supuesto, con todos los transportistas para poderles apoyar en recibir información de manera electrónica y prellenar complementos de carta aporte, tanto con los transportistas como con las empresas que pues vayan a generar complemento de carta aporte porque mueven por sus propios medios. La idea es estar listos para recibir información. ¿Qué información? Un archivo EDI, una factura, un documento de traslado, un archivo en Excel, un código de barras, un montón de formatos que se están planteando para poder entregar la información y que se pueda generar el complemento en forma y en tiempo. Hoy en día hay muchas fuentes de información. Como les decía, están dispersas y hay diferentes lugares donde se puede tomar información, pero la realidad es que sí se puede aprovechar mucha de la información que ya está circulando entre las empresas. Por ejemplo, los archivos EDI, ya sabemos qué nos piden, cuánto nos piden, de qué productos nos piden, para qué fecha lo necesitan. Ya sabemos que lo vamos a transportar en esas fechas. Tenemos reportes en Excel, tenemos archivos de empaques o packing list. Toda esa información que ya nos proporcionan a veces los sistemas, se pueden tomar para prellenar el complemento de carta aporte. No nada más para poder visualizarlos y capturarlo, sino tomar la información nativa electrónica y poderla integrar en los sistemas. Ahora bien, lo que hemos estado viendo son los cambios que está planteando la autoridad. La autoridad se ha estado dando cuenta conforme pasa el tiempo de que hay pues varios escenarios, hay varias preguntas, muchas dudas, y la idea es ir generalizando el uso del complemento de carta aporte. En el texto actual, que es el que tienen ustedes de este lado, perdón, acá, este es el texto que se publicó en el mes de diciembre. En el mes de diciembre tenemos que se mencionaba
que eran los propietarios de mercancías que formen parte de sus activos. Ya se quitó la parte de que formen parte de sus activos. En este lado, que es la quinta versión anticipada de la revisión, se menciona que los propietarios de mercancías, nada más propietarios de mercancías. No importa si forman parte de tus activos o no. Otro cambio importante es, antes se mencionaba que era cuando se trasladan por vía terrestre de carga por carreteras federales. Ya no, es nada más por vía terrestre. Así que si tú lo mueves esto en la misma ciudad, de manera local, en un camino local o en una colonia, de colonia a colonia, se requiere un complemento de carta aporte. Así como estos cambios, hay otros. Adelante, por favor. Sobre la regla, que seguramente serán publicadas en la segunda resolución de modificaciones. La siguiente. Aquí se hace la armonización sobre carreteras federales, también se elimina de aquí. Y anteriormente se ponía que lo dispuesto en el párrafo anterior no releva al transportista de la obligación de acompañar esta mercancía con la documentación que acredite su legal tenencia, sea nacional o extranjera. Ahora, lo que se plantea es, el transportista puede cumplir con la obligación de acompañar para legal estancia o tenencia. Antes nada más estaba tenencia, ahora tenemos estancia o tenencia. Y pues tiene que ser documentación que acredite quién es el dueño de esa mercancía y qué es lo que se tiene que hacer al respecto. Siguiente, por favor. Acá es uno de los cambios más importantes. No existía este párrafo de acá, perdón. Este párrafo de aquí. Ahora se menciona que todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías deben expedir, en términos de la regla, un CFDI con complemento de carta aporte de acuerdo a su participación en la operación. Entonces, esto de que esté de acuerdo a su participación en la operación, en palabras llanas quiere decir, no importa quién genere el complemento de carta aporte, quien lo vaya a generar no es relevante para el SAT, alguien lo tiene que hacer y toda la mercancía tiene que llevar un complemento de carta aporte acompañándola en cualquiera de los medios de transporte que están definidos en la regla. Siguiente, por favor. ¿Qué se tiene como elementos posibles de una solución? Bueno, se puede tomar información de archivos CDI como yo lo mencionaba. En este ejemplo, bueno, tenemos una ASN, pero puede ser una orden de compra. Es información similar que trae el producto, trae la fecha, trae el origen, trae el destino. Y con esa información se puede prellenar un complemento de carta aporte. Esa es parte de lo que se puede hacer el día de hoy, en específico para el área de retail. En otras áreas que nosotros manejamos de otras industrias, se tienen ASNs, avisos anticipados de embarque, y ahí viene también mucha de la información que se requiere para prellenar el complemento de carta aporte. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues se hace un mapeo, algo sencillo, donde dices, bueno, este dato, ¿para qué me sirve? Este dato, ¿a dónde lo voy a poner? Estos datos me sirven o no para poder generar ese complemento de carta aporte. Y a partir de qué información tengo disponible, tanto en el archivo IDI, en los sistemas que tenga el emisor o el receptor de esta información. Siguiente. Debemos de ser capaces de enviar este documento CFDI con complemento de carta aporte al transportista de forma digital, de preferencia, porque pues ni modo de estar mandando al operador con impresoras todo el tiempo. Puede hacerse, claro que se puede hacer. Hay impresoras que técnicamente se pueden utilizar y mandar a imprimir la hoja directamente en la unidad, pero la realidad es que es mucho más sencillo hacérselo llegar a un dispositivo móvil, sea a través de un correo electrónico, sea a través de un mensaje de WhatsApp, con lo cual
el operador, sea que pueda acceder a un portal y descargar el complemento, el CFDI con complemento de carta aporte y su representación impresa, o que le llegue directamente hacia el dispositivo móvil y lo pueda mostrar ante la autoridad cuando sea requerido. Siguiente. Este es un ejemplo de cómo se ven un CFDI que se entrega a través de WhatsApp en un celular. Es un CFDI con complemento de carta aporte y se puede hacer pues prácticamente lo necesario para que el agente o el guardia nacional nos muestre pueda revisar el código de barras para que vea que sí la factura es vigente, que sí está en el SAT, que sí tiene un certificado correcto, que no fue alterada y que pueda revisar cualquiera de los detalles que vienen en el material. ¿Qué es lo que estamos planteando como un flujo posible para el complemento de carta aporte? Bueno, lo que nosotros planteamos es que primero el dueño de la mercancía tiene, por supuesto, la información de qué es lo que se tiene que transportar. Ellos saben exactamente qué cantidades, qué productos, de dónde a dónde van a moverse, etc. Se realizan archivos fuentes requeridos con esta información. Puede ser que salgan, como les decía, del sistema, una parte del sistema de facturación, del sistema logístico, de información que tengan en catálogos, etc. Esta información se le hace llegar al operador logístico. Siguiente. Al operador logístico o al transportista, pues a través de medios electrónicos. Eso es lo ideal. Que podamos hacerles llegar a través de servicios web, a través de correo, a través de FTP, si quiere FTP, EDI. El medio de transporte que se elija, no es importante el medio, sino que la información llegue en forma y en tiempo hacia el transportista, operador logístico o hacia quien va a generar el complemento de carta aporte. Ahí nosotros tenemos un módulo donde se genera este complemento de carta aporte prellenado con la información que se tenga disponible tanto a partir de la información electrónica que nos envíen los clientes o inclusive a través de catálogos que tiene la propia solución que nosotros manejamos. A este complemento de carta aporte hay que pegarle un CFDI. ¿Qué es CFDI? Pues si lo genera el dueño de la mercancía, porque va a ser un movimiento, nada más un traslado de su mercancía de un almacén a otro, no está enajenando. Bueno, pues entonces será un CFDI de traslado al que hay que pegarle el complemento de carta aporte. Si soy un transportista y me dedico a dar este servicio, le tengo que pegar el CFDI donde vienen los costos por el servicio de transporte y le agrego el complemento de carta aporte con los datos que ya generó la aplicación. Y con eso se genera el CFDI con el complemento de carta aporte. Siguiente, por favor. Se valida y se timbra, por supuesto, ante el SAT. Y siguiente, se hace la entrega a través de, pues, correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de servicios web, se puede hacer la entrega a través de portales, etc. Es algo que ya se hace normalmente. Siguiente. Y de manera esquemática, este es el flujo. Tenemos del lado izquierdo los clientes y transportistas o quien genera la información de lo que se va a trasladar, que lo haga llegar por cualquier medio, en cualquier formato posible, que sea electrónico, que se pueda leer electrónicamente. Llega al módulo de carta aporte, se prellena la información, el empleado del transportista o de la empresa que va a trasladar sus propios bienes por sus propios medios para que complemente la información faltante y se genera el CFDI. Se genera el CFDI y se entrega por cualquiera de los medios que están planteados que ya mencioné anteriormente. Ese es básicamente el esquema que tenemos y las recomendaciones que tenemos son: revisen los escenarios, revisen todos los escenarios donde entre, o sea, donde llegue mercancía, donde salga mercancía, donde entren bienes,
salgan bienes materiales, herramientales, maquinaria, todo lo que se mueva por territorio nacional deberá llevar un complemento de carta aporte. Y hasta ahí con nuestra ponencia. Ahora sí estamos a sus órdenes para cualquier duda. Claro que sí, le agradezco mucho, maestro Pastrán, y pues vamos a dar lectura con algunas preguntas que nos ha estado compartiendo el auditorio. Isaac nos comenta, si como empresa realizó la recolección de productos en unidades utilitarias de la empresa, ¿se debe de considerar realizar el complemento de carta aporte? Sí, todo lo que muevan de mercancía, igual, si van y recogen mercancía, tienen que generar un complemento de carta aporte porque los pueden detener una vez que ya lleven la mercancía arriba. Si no acreditan la legal estancia y tenencia de esa mercancía en territorio nacional, se las pueden requisar. Sí. Y también nos preguntan, ¿existe algún listado de los documentos requeridos por cada tipo de escenario, modo de transporte? Existe el listado, nosotros tenemos un listado de los campos que son requeridos dependiendo del tipo de transporte, pero, insisto, tiene mucho que ver el escenario. El escenario no es lo mismo que ustedes trasladen mercancía a través de un prestador de servicios logísticos que les controla todo el movimiento de sus mercancías, porque ahí no les toca a ustedes hacer más que entrega de información. El documento lo tiene que ser el operador logístico. Si ustedes contratan al transportista para que les mueva las mercancías y les cobran por cada viaje, es el transportista quien tiene que hacer el complemento de carta aporte. Si ustedes tienen un contrato, un acuerdo con el transportista, donde le pagan una iguala, no importa cuántas veces haga un traslado, ustedes le pagan lo mismo durante todo el mes, es un esquema de arrendamiento. Y entonces ese se considera como medios propios. Ahí le toca al dueño de la mercancía hacer el complemento de carta aporte. Entonces, sí, es muy importante que revisen los escenarios. Y conforme al escenario, vayan ustedes revisando las condiciones y marcando cuáles son los campos requeridos para ese escenario. Muy bien, la siguiente pregunta es de Liliana Martínez. Ella nos comenta que hay clientes como autoservicios que no aceptan la factura hasta que reciban la mercancía y entreguen el recibo de mercancía. ¿Qué procede en este caso? Tienes que mover la mercancía con un documento de traslado. No sé si ya enajenaron la mercancía o si la enajenan hasta después de que ya recibieron la mercancía, en cuyo caso, pues en el traslado sigue siendo propiedad del que la produjo o que la vendió. Entonces, depende quién es el dueño. Si durante el traslado de la mercancía siguen siendo ustedes los dueños, tienen que hacer un documento de traslado para acreditar de quién es esa mercancía y depende del transportista si les cobra por cada viaje, si lo mandan de parte de la empresa a una ruta de recolección, una ruta lechera de recolección, depende quién contrata al transportista. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Omar Matías. Dice, ¿los productos se repiten en la parte de conceptos y en mercancía de la carta aporte? Sí, si son varios. Si nada más tienes un solo producto en el documento CFDI de origen, entonces en el complemento de carta aporte no tienes que desglosar nada. Pero si vienen varios productos, sí se tiene que desglosar en los dos lados. Correcto, muchas gracias. Y Jorge Nonel, él nos pregunta acerca de que él usa un camión propio. Para realizar estos movimientos interplantas, ¿cómo aplicaría la carta aporte? Tienen que hacerla ustedes, el dueño de la mercancía tiene que hacer un documento de traslado con el complemento de carta aporte y con la información de ese camión. Carlos nos pregunta que dónde se pueden conseguir ejemplos de XML, ejemplos complejos, no un simple origen-destino. Sí, ejemplos complejos, bueno, se pueden conseguir con diferentes proveedores. Hay ejemplos donde hay soluciones para cuestiones multimodal. Es muy común cuando eres operador logístico que un tramo lo hagas por marítimo, otro tramo lo hagas con autotransporte federal.
un tercer tramo lo hagas con ferrocarril y un último tramo lo hagas con autotransporte federal, por ejemplo. Es un ejemplo complejo. Hay otros ejemplos complejos donde tienes un origen, varios destinos, porque vas haciendo una ruta de distribución. Entregas desde un origen al destino 1, destino 2, destino 3, destino 4, e inclusive recoges mercancía en el destino 1 y entonces se convierte en origen 3, origen 4, origen 5, depende de cómo estés moviendo tu mercancía. Nosotros tenemos ejemplos, por supuesto, de nuestros clientes, pero no se pueden compartir los ejemplos de los clientes. Pero si tienes tú un escenario complejo que quieres evaluar, bueno, con gusto se puede apoyar para que se evalúe. Muy bien, muchas gracias. También viene otra pregunta de Daniel Ávila. Dice, los pedimientos de importación o exportación, ¿en qué caso se debe adicionar el CFDI usado, ya sea de traslado o de ingreso? Siempre que haya entrada o salida de mercancía, tanto la fracción arancelaria y en el caso de salida, el pedimento, se debe de documentar. En el caso de entrada, si tú haces una venta de primera mano, ya sabemos que se tiene que poner el pedimento, eso es algo que ya se hace normalmente, y debería estar incluido en los CFDIs que acompañan la mercancía. Para el complemento de carta aporte, siempre que hay entrada o salida de mercancía del país, se requiere la fracción arancelaria. Muy bien, en este mismo sentido, justamente Yaneli nos pregunta que si todas las cartas porte deben llevar pedimento de importación o de lo que se está transportando, o es un condicional. Si viene del extranjero, sí. Si es una entrada de mercancía del extranjero, debe de venir acompañada de toda la documentación que acredite su legal tenencia y o estancia en el país. La parte de la estancia es el pedimento. Muy bien, perfecto. Y ya, más bien, Ilina González nos pregunta aquí más bien la diferencia entre la carta de traslado y carta aporte. ¿Cuál es esta diferencia? Un documento de traslado es un documento de tipo T en CFDI que nada más te sirve para documentar que vas a mover una mercancía que es de tu propiedad de un punto A un punto B. Ese documento nada más no acumula, sirve para acompañar mercancía. Cuando quieres acompañar bienes que son codiciables y no quieres que el transportista sepa el valor de esos bienes, le pones un documento de traslado. Y dices, mira, vas a trasladar, no sé, estas obras de arte o estas joyas, algo, y no quiero que sepas cuánto vale, yo te pongo un documento de traslado y con eso amparo que el dueño de esa mercancía soy yo. Eso es el documento de traslado. Un documento de carta aporte lleva información del origen, el destino, las mercancías, quién opera el transporte, la información de pedimentos, mucha información adicional que tiene que ver con el traslado en sí de la mercancía. Esa es la diferencia entre los dos documentos. Ok, perfecto. Y Jorge Arnoldo nos dice, ¿hay diferencias de carta aporte en relación al mercado interno y externo? Bueno, en el mercado externo no aplica ninguna carta aporte, porque la legislación es nada más para territorio nacional. Si la pregunta se refiere a que son de importación, todo lo que venga de importación que se llegue a mover por territorio nacional deberá llevar un complemento de carta aporte y todo lo que vaya a salir del país se asume que primero pasa por alguna parte del territorio nacional o de aguas nacionales y después ya sale hacia el exterior. Entonces debe de ir acompañado mientras se encuentra en territorio nacional de un complemento de carta aporte, porque es donde se puede revisar. Muy bien, muchas gracias. María Trinidad nos dice, ¿estos CFDIs con complemento de pago van a ir relacionados a la factura en la cual se cobran los fletes? Para el caso del transportista, se le está requiriendo que cobre sus servicios de transporte acompañado del documento de carta aporte que soporta ese cargo. En el caso de los prestadores o los proveedores de algún producto
que muevan la mercancía por medios propios para entregársela a su cliente, pueden usar el CFDI de ingreso con el cual están enajenando esa mercancía y ponerle el complemento de carta aporte para el traslado de la mercancía con los transportes propios de la empresa. Eso se puede hacer. O hacer dos documentos, la factura de venta y un documento para amparar el traslado de la mercancía. Es como ustedes lo decidan. Al final, lo importante es que mientras se mueva la mercancía, lleve un documento CFDI que tenga un complemento de carta aporte. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente, en donde nos dice Moisés, con los últimos cambios, ¿aplica ya no solo para tránsito en vías federales la carta aporte? Y se quitó la parte de vías federales, eso es algo que se va a publicar en la segunda resolución, modificación a la resolución miscelánea. Ya está la versión anticipada, eso ya se quitó desde la primera revisión. Y efectivamente se generaliza, ya no es nada más por carreteras federales, es por vía terrestre. Y vía terrestre es todo el territorio nacional. Muy bien. Irene nos dice, en el caso de materiales en consigna, ¿cómo aplicará este cambio? Cuando tú pones el material en consignación, el material sigue siendo tuyo. Cuando lo trasladas hacia las tiendas o hacia las cadenas, sigue siendo tuyo. Entonces debe de llevar un documento de traslado. Y depende qué transportista está moviendo esa mercancía. Si el transporte es tuyo, es propio, haces un documento de traslado con complemento de carta aporte. Si el transporte tú lo arriendas, es un arrendamiento, te toca también a ti hacer el complemento de carta aporte. Si el transportista te cobra por los viajes para ir a dejar esa mercancía a la cadena, entonces le toca al transportista hacer el complemento de carta aporte. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta es de Enrique Rodríguez y él nos dice, los nodos de ubicaciones indican que si no tenemos desglose de mercancía no deben de existir. Entonces, si tengo una entrega de punto a punto de un solo origen y destino, un solo cliente en una sola ubicación, ¿no debo colocar estos nodos de ubicaciones? No, caso de ubicaciones, si tienes que poner, puedes omitir alguno siempre y cuando sea el que está emitiendo, el emisor es el mismo que el origen y el receptor es el mismo que el destino, el receptor del documento, del CFDI. Recordemos que hay dos partes, la parte del CFDI, donde tenemos un emisor y un receptor, son dos RFCs, y la parte del complemento de carta aporte, que es un origen-destino. Si este origen-destino coinciden con lo que está en RFCs aquí arriba, sí hay unas reglas para poder omitir algunos de los campos. Eso es correcto. Muy bien, muchas gracias. También aquí Fernanda Mendoza nos pregunta en cuestión a transportar chatarra, residuos peligrosos. Nos dice si se deberá hacer complemento de carta aporte. Sí, de hecho depende, otra vez, depende de quién es la mercancía. Si ustedes al momento que venden la chatarra o residuos peligrosos, se le están enajenando a la empresa que va por ellos, ya no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de la empresa que es la dueña. Si ustedes son los dueños de ese material y lo están enviando a un lugar para procesamiento o para que lo dispongan de él, del material peligroso, si el transportista les cobra por cada viaje, es el transportista quien tiene que hacer el complemento de carta aporte. Si lo hacen por sus propios medios, son ustedes quien tiene que hacer el complemento de carta aporte. En el caso de la chatarra o desperdicios, si ustedes lo están enajenando, pues tienen que acreditar que ya no es de ustedes, que ahora es de la empresa que se lo está llevando. Hay que hacer la factura, nada más. Muchas gracias. También Nieves Espinosa dice, ¿las armadoras debemos generar el CFDI o solo proporciona la información a los transportistas? Depende del escenario. Las armadoras en algunas ocasiones mueven, por ejemplo, unidades, vehículos, entre patios y a veces tienen transporte propio para hacerlo o tienen un arrendamiento nada más de ese transportista.
En esos casos les toca hacer un complemento de carta aporte. Sí hay mucho material que puede ser sujeto de que lo genere el transportista, pero siempre y cuando les cobre por cada viaje. Y en el caso también de las armadoras, pues cuando mandan alguna muestra, cuando hacen alguna préstamo, alguna demostración, mueven la unidad en madrinas o en grúas, tienen que pues ver de quién es el auto. Si el auto sigue siendo de ustedes porque es una demostración, tienen que acompañarlo con un documento de traslado. Y si lo hacen en una madrina que está rentada por ustedes por tiempo y no por viaje, tienen que hacer el complemento de carta aporte. Si no, tienen que entregar la información nada más para que lo haga el transportista. Depende del escenario. Ok, perfecto. Bueno, Rogelio Rodríguez nos pregunta si esta misma práctica se tiene en otros países. Me imagino, obviamente, el tema de carta aporte. No, en otros países, al menos en los que nosotros participamos, todavía no llegan ahí. En otros países todavía están peleando con la nómina y en algunos con factoraje, en algunos otros están todavía en la implementación. La verdad es que nosotros somos de los más avanzados en este tipo de temas. Ah, muy bien. Y de hecho, también Fernando Rafael nos dice que dice, si al día de hoy efectúo CFDI de traslado con complemento de comercio exterior para mover mercancía de mi bodega de México a Estados Unidos, ¿ahora debo agregar complemento de carta aporte? Si lo haces por medios propios, sí. Tienes que llevar el complemento de carta aporte y además tienes que referenciar el documento, el UID de comercio exterior de la factura o del documento de traslado que estás usando para exportar. La exportación definitiva, sí. Muy bien. Sixto Roberto nos dice, Juan Manuel Oliver, cuando manda, bueno, es un comentario que le está haciendo a Juan Manuel. Dice, cuando mandamos mercancía a clientes, nosotros le damos al transportista la factura. ¿Es necesario incluir el complemento? No, depende. Si el transportista te cobra por los servicios, le toca al transportista. Si tú eres el que define cómo se mueve ese transporte porque lo tienes subcontratado en un esquema de arrendamiento, entonces sí te toca a ti dárselo con todo y complemento de carta aporte. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Margarita. Dice, si en un día se hacen entregas en una misma zona a distintos clientes, ¿se tiene que hacer un solo complemento o cada uno para cada cliente? Es al gusto del consumidor. Tú puedes hacer un solo complemento donde tengas definido varios orígenes y destinos o un solo origen con varios destinos, depende de cómo esté tu escenario, y que todo el día va el transporte y dice, mira, ya pasé por aquí, ya traigo menos, aquí está, ya pasé por acá, ahora voy hacia allá, ¿no? ¿Ok? Lo detienen y revisan y lleva la mercancía, pues lo más similar a como está planteado en el documento, ¿no? Puedes hacer uno solo o si lo prefieres también es posible hacer uno por cada tramo. Depende de cómo lo deseen ustedes. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta de Claudia Álvarez. Dice, actualmente el CFDI que emite el transportista es presentado hasta que el servicio se ha concluido. ¿Qué sugerencias existen para este punto que, según entiendo, hoy se requiere antes del servicio? Sí, ese es el tema, es el cambio en el paradigma. De hecho, había muchos esquemas donde inclusive te cobraban todos los viajes de la semana o todos los viajes del mes y había una sábana donde venían todas las rutas y ya estaban alguien revisando si habían hecho los viajes o no. Todo eso cambia radicalmente porque el paradigma cambia y entonces ahora pues se tiene la obligación el transportista de cobrar por cada viaje y documentar cada viaje qué es lo que está transportando, de dónde hacia dónde. Entonces, si la factura se genera antes de empezar el viaje o al momento de empezar el viaje, ese es el reto. Muy bien. También María del Carmen nos pregunta que si ella va por la mercancía a las diferentes rampas, ¿los datos del remitente son los de la rampa o son los del cliente, los que utilizaría? Los datos del remitente son los de quién es el que está enviando la mercancía. ¿Quién envía la mercancía?
la rampa no tiene RFC. Muy bien. José Almazán nos dice, ¿qué pasa cuando se recogen las devoluciones de los clientes? ¿También aplica la carta aporte? Sí, en las devoluciones, en los contenedores vacíos, en los palets vacíos, en las jaulas vacías, si son contenedores retornables, todo lo que se mueva por territorio nacional, el dueño de las mercancías es quien tiene que preocuparse por hacer el complemento de carta aporte o que el transportista que le dé el servicio haga el complemento de carta aporte o el operador logístico que le mueve o el intermediario que le mueve la mercancía haga el complemento de carta aporte. Sí. Ok, muy bien. José Tocowa nos pregunta, en caso de que se requiera cancelar un CFDI de traslado con complemento carta aporte por un error de captura y emitir uno nuevo, ¿se puede emplear el nodo de CFDI relacionados con el tipo de relación 04 para relacionar el UUID previo en el nuevo CFDI? Sí se puede, técnicamente es posible. De hecho, si es una factura que emitiste y te das cuenta que hay un error en el cobro, sea en el cobro o en el complemento, si es antes de 3 días la puedes cancelar sin ningún problema. Si es más de 3 días y más de 5,000 unidades, pesos, dólares, lo que sea que facturen, se tiene que pedir permiso, primero se cancela y luego se reexpide la factura. Si es una causal de se descompuso el camión, el operador se enfermó, voy a cambiar de operador, voy a cambiar de tractor, todas esas se tienen que cancelar en el momento y reexpedir el documento con los datos correctos en el complemento de carta aporte. Muy bien, muchas gracias. Nancy Valdera nos pregunta, ¿en qué tipo de transporte existen los mayores retos para la implementación del complemento a la carta aporte? ¿En el marítimo, en el ferroviario o en el autotransporte? Depende de los riesgos. Es que no entiendo el tema de a cuál riesgo se refiere, porque todos tienen riesgos, por supuesto. La información que va en un buque es enorme, ¿no? Es muchísima información, pero los buques tienen muy automatizados esos procesos. En el caso del autotransporte, están los hombres camión, que no necesariamente tienen ni las habilidades, ni la información, ni los datos, ni tampoco tienen a veces forma de hacerlo en el momento. Entonces, pues sí hay retos en todos lados. En los ferroviarios, pues también hay bastantes retos. Y la siguiente pregunta es, Arturo Hernández, si manejo productos peligrosos y no los materiales no aparecen en el nuevo catálogo del SAT, si uno es similar, ¿qué coloco si es condicional o es obligatorio? Cualquier material peligroso que muevas debe de estar documentado en el complemento de carta aporte. Esa es la recomendación. Si hay algún producto que no encuentres en el catálogo del SAT, lo conducente es pues, preguntarle al SAT, ¿no? Este material, ¿cómo lo relaciono? Porque puede ser que haya alguna faltante, no sería raro, puede darse, y pues se documenta, ¿no? Se corrige, se agrega. Muy bien, pues estaríamos concluyendo la sesión de preguntas, un poquito también ya por el tiempo, y las demás se las estaré compartiendo al equipo de ATED. Agradeciendo mucho al maestro Pastrán por la participación el día de hoy y por traernos esta información de mucho valor para nuestras empresas. También les quiero comentar que está en la pantalla, están viendo también el contacto ventas@atep.com.mx para que puedan también hacerles llegar cualquier duda que haya quedado también aquí pendiente, adicional a las que mandaron en el chat y puedan estar haciendo contacto con ATEP. Maestro Pastrán, quisiera decir algunas palabras ya para concluir esta plática. Pues nada más agradecerles su asistencia, su tiempo, recomendarles que revisen los escenarios en su empresa, que revisen todos los escenarios donde entra o sale cualquier tipo de material o mercancía y bueno, pues que se acerquen con su proveedor para
poder solucionar esto lo antes posible. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Al contrario, muchas gracias. Les agradezco a todos su participación y puntualidad. Los seguimos invitando a que sigan consultando nuestro calendario de eventos. Que tengan todos un excelente día. Buen día.